Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si esta es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activa la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. Hoy quiero hablar de un tema muy difícil, muy fuerte, pero también lleno de esperanza. La historia de Jeffrey Dahmer, uno de los asesinos más notorios, y cómo a pesar de sus crímenes aterradores, hay un mensaje en su historia muy poderoso acerca del perdón de Dios. Y sé que muchas personas podrían pensar cómo alguien como él podría ser perdonado por Dios por todas las cosas horribles que hizo. Pero precisamente por eso vale la pena conocer su historia y reflexionar lo que realmente significa la gracia de Dios. ¿Qué significa el perdón de Dios? Incluso para una persona que ha hecho cosas horribles. ¿Será que una persona así podría alcanzar el perdón de Dios? Bueno, eso lo aprenderemos en este video. Antes de contarte la historia desde el principio, voy a omitir algunos detalles sobre cómo cometió los crímenes, ya que este canal no se trata del morbo ni la violencia. El tema principal de este video es sobre cómo Dios pudo perdonar a alguien que hizo cosas horribles. Así que si quieres conocer los detalles, hay bastantes documentales, artículos, videos dándote más detalles acerca de lo que hizo Jeffrey Dahmer a las personas para que puedan entender el giro total que da esta historia hablando del perdón y la gracia de Dios. Así que sin más por el momento, comencemos. El monstruo de Milwaukee. Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, Estados Unidos. Desde pequeño fue descrito como un niño callado, retraído y tímido, con muchas dificultades para hacer amigos. Así que eso causó que él se llenara de inseguridades. Y aparte de eso, sus padres también tenían bastantes problemas en su matrimonio. Había discusiones constantes, tensión en el hogar, e incluso cuando Jeffrey era aún muy joven, su padre se fue por un tiempo, se fue de la casa porque realmente no aguantaba las peleas. Y eso, amigos, hizo que Jeffrey creciera con un miedo al abandono. Eso también es otro punto muy importante. Ese sentimiento de me van a abandonar, no soy suficiente, nadie se quiere quedar conmigo, nadie me quiere, se fue haciendo cada vez más grande en su interior. Así que eso, amigos, influyó bastante en los crímenes que iba a cometer más adelante. También otra cosa que influyó bastante es que desde pequeño Jeffrey se interesó bastante por los animales, y en especial por los animales muertos. Él quería entender qué había dentro de un animal, cómo funcionaba el cuerpo. Incluso su mismo padre, ya que, como les digo, se fue del hogar por un tiempo, tratando de crear un vínculo con su hijo, porque se sentía mal de haberlos dejado, empezó a enseñarle técnicas de cómo disecar animales, sin imaginar que eso iba a influir negativamente en su mente en el futuro, y que esas mismas técnicas que su padre le enseñó con los animales, las iba a utilizar en el futuro con las personas. Lo que comenzó para Jeffrey como curiosidad, combinado con sus traumas, su soledad, su miedo al rechazo, al abandono y sus pensamientos cada vez más oscuros, fue desarrollándose poco a poco en algo muy peligroso. A medida de que crecía, Jeffrey Dahmer se sentía cada vez más solo, así que desde muy joven empezó a consumir bastante alcohol para poder anestesiar ese dolor. También comenzó a experimentar una profunda confusión en su identidad sexual. Él se empezó a dar cuenta que se sentía atraído por otros hombres. Jeffrey buscaba desesperadamente una compañía, alguien que no lo dejara, que no se fuera de su lado, que se quedara con él. Y aquí viene un punto, amigos, que marcó su vida para siempre. Cuando Jeffrey tenía alrededor de 18 años, sus padres se divorciaron oficialmente. Y lo peor que pasó acá no es el divorcio, amigos, sino fue que su madre decidió irse de la casa y llevarse al hermano pequeño de Jeffrey, dejando a Jeffrey completamente solo en su casa. Pero Jeffrey seguía estando en la preparatoria, seguía siendo un niño, amigos, y esto incrementó su miedo al abandono. No solamente su padre lo había abandonado, sino también su madre y su hermanito. Literalmente quedó abandonado, viviendo solo, sin supervisión y con todo ese dolor acumulado desde su niñez. Imagínense eso, un joven, un adolescente prácticamente, emocionalmente frágil, mentalmente inestable, con problemas de alcohol y de repente abandonado por su familia. Y ni siquiera tenía amigos, ¿saben? Como para que lo visitaran, para que algunos se quedaran con él. No tenía nadie. Estaba literalmente abandonado. Y fue justamente en esta etapa de su vida donde cometió su primer crimen.
Fue en 1978. Jeffrey apenas tenía 18 años. Ese verano, mientras conducía por una carretera cerca de su casa, un joven de 19 años llamado Stephen Hicks, quien estaba pidiendo un aventón para llegar a un concierto donde lo estaban esperando sus amigos, se topó con Jeffrey Dahmer. Jeffrey, el cual iba manejando, se ofreció a llevarlo a este concierto, pero le dijo que si antes estaba bien que se pararan en la casa de Jeffrey a tomar algunas cervezas. Y este otro joven, 19 años, pues le pareció buena idea, ¿no? Ya en la casa de Jeffrey, los dos empezaron a beber, a escuchar música, pero la situación comenzó a cambiar cuando Jeffrey intentó acercarse a este joven de una manera comprometedora. Recordemos que a Jeffrey le gustaban los hombres. Stephen apartó a Jeffrey inmediatamente y le dijo que pues ya se tenía que ir. Así que justamente en ese momento, cuando Stephen le dijo a Jeffrey, me voy a ir, me tengo que ir, algo hizo clic en el cerebro de Jeffrey. Entre el alcohol, su miedo profundo al abandono y su inestabilidad emocional, reaccionó golpeándolo en la cabeza. Y esto hizo que Stephen muriera. Y justo cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se asustó. Pero en vez de pedir ayuda, decidió ocultar la evidencia. Y para hacerlo, amigos, recurrió a técnicas que había hecho anteriormente con animales, las cuales su padre le enseñó. Por eso les digo, era muy importante conocer estos detalles sobre su infancia, porque todo esto iba a influir a futuro en sus crímenes. Después de lo que pasó con este joven Stephen Hicks, su padre se dio cuenta que su mamá había dejado a Jeffrey solo en casa. De repente él llegó a casa, vio a Jeffrey, le dijo, ¿dónde está tu madre? Porque está hecho una porquería la casa, está muy sucia. Y prácticamente le dijo, Jeffrey, no la he visto desde hace meses. El papá dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo te puede dejar solo? Así que después de que el papá se dio cuenta que la mamá literalmente abandonó a Jeffrey, pues decidió llevárselo con él a vivir a su casa. El padre, después, para intentar ayudarlo a que dejara el alcoholismo y se hiciera un buen hombre, decidió meterlo al ejército y Jeffrey aceptó. Jeffrey Dahmer entró al ejército de Estados Unidos en 1979. Durante un tiempo eso pareció que iba a disciplinarlo, que estaba cambiando, pero pasó todo lo contrario. Su problema con el alcohol empeoró. Él faltaba a sus responsabilidades en el ejército. Tenía mala conducta y no podía adaptarse a la vida militar. Así que en 1981 lo expulsaron del ejército. Cuando Jeffrey regresó a Estados Unidos, su papá ya no sabía qué hacer con él. No podía tenerlo en su casa, pero tampoco podía confiar de que Jeffrey pudiera vivir solo. Así que decidió enviarlo a vivir con su abuelita. Al principio, vivir con su abuela le dio un poco de estabilidad. Él consiguió un trabajo, iba y venía, estaba viviendo la vida de un joven de su edad. Desde afuera parecía que tal vez había encontrado el equilibrio, pero desde adentro nada había cambiado. Algo interesante es que él se robó maniquís de una tienda y los tenía en casa de su abuela y se acostaba enseguida de ellos, porque lo que quería era esa compañía de alguien, de un ser humano. Su abuelita descubrió estos maniquís y los tiró, porque dijo, esto es muy raro. Y esto fue lo peor que pudo haber hecho esa abuela, porque Jeffrey Dahmer tuvo que empezar a buscar personas a las cuales las quería con él como si fueran maniquí. Así que Jeffrey empezó a frecuentar bares, especialmente bares gays, y pues se llevaba a los chicos y los drogaba, porque cuando los drogaba, los muchachos quedaban recostados en cama, no se movían, justamente como un maniquí. Y esto lo hacía para que así estas personas no se fueran de su lado. ¿Por qué? Porque tenía este miedo al abandono. Así que lo que Jeffrey buscaba no solamente era compañía, sino era control. Su miedo más grande era que lo abandonaran. No quería que la gente se fuera de su vida. Quería tener poder sobre ellos, asegurarse que se quedaran. Y esa obsesión fue creciendo poco a poco hasta que terminó dominándolo por completo. Obviamente después de un tiempo, él empezó a quitarle la vida a estas personas que llevaba, porque así nunca se iban a ir de su lado literalmente. Pero su abuelita empezó a notar cosas raras. Primero eran olores muy fuertes que venían del sótano. Cuando ella le preguntaba a Jeffrey qué está pasando, por qué apesta, él le decía simplemente que había encontrado un animal muerto, que estaba experimentando con los animales como su papá desde pequeño le enseñó, porque justamente la abuelita era mamá de su papá, así que la abuelita a veces se quejaba con su hijo de que su nieto pues tenía toda la casa apestosa. Y pues su papá le decía a Jeffrey, oye, si vas a hacer eso con los animales, pues trata de que limpies muy bien porque tu abuelita no le está gustando.
pero su papá no tenía idea, amigos, que no eran animales. La abuelita también empezó a notar que Jeffrey traía muchos amigos a la casa, pero que estos amigos nunca salían de la casa. O sea, entraba gente, pero nunca veía gente salir. Que después de todo esto, amigos, la abuelita decidió que no podía seguir viviendo con su nieto. Así que finalmente, amigos, Jeffrey se mudó a su propio apartamento. Cuando Jeffrey llegó a este nuevo apartamento, él de verdad pensó que podía empezar de nuevo. Sentía que por fin estaba en un lugar donde no lo conocían, donde podía reinventarse y alejarse de esos impulsos que tanto le daban miedo. Porque aunque muchos no lo crean, él sí sabía que algo estaba mal dentro de él y no quería hacer lo que estaba haciendo, pero era como un vicio de alguna forma para él. Y justamente, amigos, en este apartamento fue donde conoció a Tony Hutch. Este joven era un chico con el que Jeffrey conectó bastante. Jeffrey no tenía amigos, siempre se sentía rechazado y Tony era muy amigable, muy social y luego aceptó a Jeffrey. De hecho, tuvieron una relación más que amistosa. Tony fue la primera persona que no vio a Jeffrey como alguien raro. Y esto hizo que Jeffrey por primera vez se sintiera visto por alguien, querido por alguien. Algo que ni siquiera su mamá o su papá pudieron hacerle sentir. Y Jeffrey empezó a depender emocionalmente de Tony, muchísimo más de lo que se considera algo sano. Para Jeffrey, Tony no era simplemente un chico que le gustara. Tony representaba algo más profundo, representaba compañía, representaba tranquilidad y representaba la idea de no volver a estar solo. Y ahí fue donde el problema empezó a crecer en silencio, porque no era un amor sano, era un apego extremo mezclado con miedo. Luego todo cambió, amigos, cuando Tony le dijo que él tenía que irse por unos días con su familia, por un fin de semana. Para cualquier persona, amigos, esto es normal. O sea, tienes tu novio, tu novia, tus amigos con los cuales pasas tiempo todos los días. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? Es que me tengo que ir por unos días con mi familia. Tú dices, ok, nos vemos el lunes. Para cualquier persona, eso es algo normal. Pero para la mente de Jeffrey, eso no funcionaba así. En su interior, ese aviso de que me voy a ir por unos días se convirtió en una amenaza. En ese momento regresaron todos los recuerdos y traumas de abandono de su infancia, el divorcio de sus padres, la soledad, esa sensación constante de que todos se iban. Y Jeffrey no pudo procesarlo de manera normal. La mente de Jeffrey, en vez de pensar que Tony iba a regresar, simplemente pensó, se va a ir igual que todos. Y justamente aquí fue donde Jeffrey volvió a caer en este patrón oscuro. La idea enferma de que si él podía hacer que alguien no se fuera, eso significa que esa persona entonces no podía abandonarlo. Lo que hizo Jeffrey con Tony no era odio hacia Tony, sino era un miedo profundo, un miedo enfermizo, desordenado, sin control. Así que Jeffrey lamentablemente terminó quitándole la vida a Tony. Desde ese momento, amigos, ese apartamento que parecía lleno de luz, lleno de un nuevo comienzo, empezó a llenarse poco a poco de oscuridad y se convirtió en un lugar en el cual Jeffrey empezaría a cometer todos los siguientes asesinatos. Hay que recalcar que el apartamento de Jeffrey estaba en una zona de bajos recursos, donde principalmente vivían comunidades afroamericanas. Y este es un punto muy importante. Jeffrey empezó, al igual que con su abuela, a frecuentar bares locales, bares gays, donde habían bastantes gays afroamericanos. Jeffrey empezaba a invitarlos a su apartamento, a escuchar música, a tomar algo, y en su apartamento empezó a atacar a estas personas. Como sabemos, Jeffrey no quería que estas personas se fueran de su lado, quería que se quedaran con él para siempre. Por esa razón, en algunos casos les daba bebidas o sustancias que los drogaban. Incluso llegó a tal punto de inyectarles químicos directamente al cerebro. La idea retorcida de Jeffrey, amigos, era controlar a estas personas y volverlos como zombies. Recuerden, como maniquís. Volverlos como una especie de personas sin voluntad. Esto, amigos, no era un experimento científico para Jeffrey. Era una idea totalmente distorsionada, peligrosa, sacada literalmente de una mente enferma. Y claro, a todos ellos, amigos, Jeffrey terminó quitándoles la vida. Mientras todo esto pasaba, los vecinos, obviamente los apartamentos están juntos, comparten ventilación, y los vecinos empezaron a quejarse de que había ruidos extraños por la noche, de que escuchaban a gente quejarse, gritar, y que también había un olor insoportable. Varias personas llamaban a la policía para denunciar todo esto. Pero como les digo, acá entra este punto muy importante. Hay que recordar que Jeffrey vivía en una comunidad de bajos recursos, y no solamente de bajos recursos, sino que era una comunidad de afroamericanos. Por lo tanto, la policía no les hacía mucho caso. Y al llegar,
veían a Jeffrey, el único blanco entre la comunidad afroamericana, y a él lo veían como una víctima, literalmente. Y aparte, lo que Jeffrey utilizó bastante a su favor es que era homosexual. Así que en ese tiempo los policías y la gente pensaban que el ser homosexual se pegaba con tocar a las personas. Entonces cuando Jeffrey decía, oh no, la persona que está acá adentro gritando es mi novio, nos estamos divirtiendo, entonces los policías decían, ay no, pues me voy. Ni siquiera entraban a revisar porque pensaban que les iban a pegar lo gay, por así decirlo. Entonces Jeffrey se salió con la suya muchas veces, amigos, por esta razón. Hasta que todo, amigos, terminó en 1991. En ese año, amigos, otro tanto de los muchachos que Jeffrey llevaba a su apartamento logró escapar. Este hombre se llamaba Tracy Edwards. Con él, al igual que todos los demás, Jeffrey le inyectó droga, así que este muchacho salió desorientado, salió corriendo, pudo huir, paró a un carro de policía y los llevó al apartamento de Jeffrey, diciéndoles que Jeffrey le quería quitar la vida. Cuando los policías llegaron al apartamento, Jeffrey, como todo el tiempo, intentó explicar de que era su novio, de que se estaban divirtiendo, de que se pelearon. Trató de que pareciera un malentendido, pero en este momento pasó algo diferente. Los oficiales sí entraron al apartamento. Cuando entraron, notaron un olor horrible. Jeffrey les dijo que pues era la carne que se le había echado a perder en el refri. Y en ese momento, amigos, uno de los policías estaba revisando y cuando abrió un cajón, amigos, se topó con algo horrible. Se topó con muchísimas fotos de todas las víctimas de Jeffrey. Literalmente Jeffrey le tomaba fotos a sus víctimas mientras les quitaba la vida. Encontraron un barril lleno de químicos que él utilizaba para acelerar la descomposición del cuerpo. Ahí echaba los cuerpos de las personas. E incluso en su refrigerador encontraron carne humana. Durante las investigaciones él confesó que cometió canibalismo, y esto no lo hizo porque él tuviera hambre, sino que lo hizo porque de alguna forma para él poder probar a sus víctimas era una forma de tenerlas cerca de él, ¿saben? Que no se fueran, que fueran parte de él. Y podrían decir, bueno, es que muchos también nos sentimos solos, abandonados. Eso ya es algo enfermizo. Y sí, amigos, es que él tenía una mente distorsionada. Es muy diferente a cualquier otra persona que tal vez se sienta deprimida. Así que en ese momento, amigos, Jeffrey Dahmer fue arrestado y lo sentenciaron a cadena perpetua. Y aquí, amigos, es donde la historia da un giro por completo, porque lo que pasó mientras Jeffrey estaba en prisión es algo realmente impresionante. Es algo que después de conocer toda la historia, de todas las atrocidades que hizo, puedes pensar de que esa persona no tiene perdón de Dios. Le hizo daño a muchísimas personas. También profanó los cuerpos de estas personas. Así que mientras Jeffrey estaba en la cárcel, él ya no estaba en bares donde podía escapar de sí mismo. Ahora estaba encerrado y su mente por fin tuvo que quedarse quieta con todos sus traumas y con todo lo que había hecho, reflexionando. Los primeros días en prisión fueron en silencio absoluto. Jeffrey casi no hablaba con nadie. De hecho, cuando la gente le preguntaba por qué había hecho todos esos crímenes, él simplemente aceptaba que estuvo mal y que merecía la muerte, merecía estar en la cárcel. Y justamente, amigos, en medio de toda esta oscuridad de la cárcel, empezó a sentir una curiosidad por Dios. Sí, amigos, como lo escuchan. Entonces fue en este momento, amigos, cuando Jeffrey Dahmer pidió una Biblia y comenzó a leer la Biblia en prisión. Ay, no, está fuerte. Comenzó a leer acerca del juicio, comenzó a leer acerca de lo que Cristo hizo por nosotros, sobre su sacrificio y cómo Él murió en la cruz por todos nosotros como pecadores, por cómo Cristo ama a los pecadores y los perdona. Y cada palabra que leía en la palabra de Dios lo hacía sentir más pequeño. Pero al mismo tiempo, amigos, le despertaba una esperanza que jamás había sentido en su vida. Así que después de leer la Biblia, Jeffrey pidió hablar con un pastor en la prisión. Cuando Jeffrey llegó a hablar con este pastor, Jeffrey no le pidió al pastor que orara por él. Jeffrey le hizo una sola pregunta al pastor, sin rodeos, amigos. Fue directo al grano y le preguntó, ¿usted cree que Dios puede perdonarme después de todo lo que he hecho? El pastor, o sea, amigos, imagínense el pastor, o sea, que llegue alguien el cual ha asesinado a tantas personas de una manera horrible,
que ha hecho cosas horribles con los cuerpos de estas personas, que no solamente destruyó la vida de estas personas, sino de la familia de cada una de estas personas, de mucha gente. Y que llegue y te pregunte, ¿tú crees que Dios puede perdonarme de todo esto? De verdad que el pastor, amigos, mis respetos para ese pastor, porque de verdad que qué buena persona. El pastor le respondió con toda sinceridad, con toda honestidad, de que lo que había hecho fue algo muy grave, imperdonable para muchos seres humanos, pero que para Dios no existe pecado tan grande que la gracia de Cristo no pueda perdonar cuando hay un arrepentimiento verdadero. Eso es lo más importante. Cuando una persona realmente se está arrepintiendo de todo corazón, Dios la perdona. Le explicó que nuestro Mesías, que Yeshua, murió incluso por los peores pecadores y que el perdón no era una recompensa, sino un regalo para todas aquellas personas que reconocen la maldad y confiesan la maldad que han cometido y piden perdón, se arrepienten de todo corazón. Aquellos que se humillan delante de Dios. Y después de que Jeffrey, amigos, escuchó esto, comenzó a llorar. Comenzó a llorar porque por primera vez se sentía amado. Por primera vez sentía que había alguien que no lo iba a abandonar. Alguien que ha estado con él todo el tiempo, que no lo juzga, que ha entendido la razón por la cual ha hecho todo lo que hizo. Y sí, para muchos seres humanos, y más pensando en las familias, en las víctimas, es muy difícil. Pero por esa razón es muy importante, amigos, conocer la misericordia de Dios, conocer la gracia de Dios y no juzgar a nadie. Porque así como Dios nos perdona a nosotros de las cosas tan horribles que hacemos, también perdona a los demás. Entonces nosotros, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, porque su alma fue salva, lo cual es muy importante. Aquí también entra la parábola del hijo pródigo, ¿saben? Porque tenemos al hijo mayor, el cual nunca se ha alejado de su padre, de Dios, el cual siempre ha hecho las cosas bien todo el tiempo. Luego llega el hijo pródigo, el hijo menor, el cual se alejó, cometió los peores pecados. Y cuando regresa a Dios, Dios lo recibe y hace fiesta por él. Y su hermano se enoja porque dice, ¿por qué lo recibes? Nosotros no tenemos que ser como el hijo que se queda, como el hijo mayor. Porque la parábola del hijo pródigo es una parábola tanto para las personas que se alejan de Dios y regresan, como para las que han estado con Dios todo el tiempo. Porque también ahí Dios nos muestra que no es bueno no alegrarnos porque nuestros hermanos se acercan a Dios, a pesar de las cosas horribles que han hecho. Como buenos hijos de Dios, lo que Dios nos manda es perdonar. Así haya sido uno de nuestros familiares las víctimas. El perdonar a la persona que hizo esa maldad es lo mejor que podemos hacer. Jeffrey comenzó a llorar y dijo que por primera vez no estaba llorando por miedo, ni por tristeza, ni por soledad, como toda su vida se había sentido, sino que estaba llorando porque entendía el daño que había causado a todas las personas. Había entendido que había desperdiciado su vida completamente. Desde ese día, amigos, Jeffrey comenzó a orar, su fe comenzó a crecer, empezó a leer la Biblia más. Realmente su actitud fue diferente en muchos aspectos. Se sentía amado por primera vez. Y a pesar de que sabía que iba a pasar el resto de su vida en prisión, él por primera vez sentía una paz y una libertad que nunca en su vida la había sentido. En el año 1994, Jeffrey pidió ser bautizado. Esto pasó justamente en una pequeña área dentro de la prisión. No había cámaras, no había público, no había aplausos, nadie. Un pastor lo sumergió en el agua como símbolo de arrepentimiento. Y al momento que salió del agua, Jeffrey salió como una nueva criatura en Cristo. Y el hombre viejo, el hombre malvado que había cometido todos sus crímenes, quedó sepultado en el agua. Y fue salvo, amigos. Fue salvo por la gracia de Cristo, porque se arrepintió. Ahorita van a entender por qué esto es muy conmovedor. Porque no solo el hecho que haya aceptado a Cristo, que haya sido bautizado, amigos, sino que justamente después de ser bautizado, días después, tiempo después, muy poquito tiempo después, a Jeffrey lo asesinaron dentro de la prisión. Otra persona que estaba ahí también presa lo atacó y lo asesinó, muriendo de una manera muy violenta, de la misma forma que él había ocasionado todo esto a las otras personas, a todas sus víctimas. Lo más conmovedor de esta historia
Es que justamente, amigos, después de que Jeffrey leyó la Biblia, después de haberle preguntado a un pastor entre lágrimas si podía ser perdonado por Dios, después de que él reconoció la gravedad de su pecado y haberse arrepentido y haber pedido perdón, después de ser bautizado en el nombre de nuestro Mesías, de Yeshua, todo esto, amigos, no fue coincidencia. Dios, en su infinita misericordia, no permitió que muriera antes. Dios esperó a que Jeffrey se arrepintiera y entregara su vida a Cristo. Le dio tiempo de leer su palabra, de confrontar su maldad, de arrepentirse, de humillarse, de reconocer su pecado y entregar su alma a Cristo. Y no lo hizo Dios para excusar lo que hizo, no, sino para que no muriera sin arrepentimiento, porque Dios es misericordioso. Dios es misericordioso contigo, conmigo y con todos los demás. Y por esa razón, cuando finalmente Jeffrey reconoció su pecado, dobló sus rodillas ante Cristo, se humilló, aceptó a Cristo, a Yeshua como su Señor, su Salvador, y le entregó su vida y su alma, finalmente su capítulo, su historia aquí en la tierra terminó. Hay que recordar que Dios no aprueba el pecado, Dios rechaza el pecado, pero su amor es tan profundo y tan misericordioso que incluso el peor de los pecadores puede ser salvo si se arrepiente de verdad. Y en aquella prisión donde Jeffrey estaba, un lugar lleno de oscuridad, la gracia de Cristo brilló. No porque el hombre, no porque Jeffrey mereciera la gracia, sino porque Cristo murió precisamente por aquellos que no la merecemos. Y Él nos la da como regalo. Así que la historia de Jeffrey, amigos, es una historia difícil que a muchos podría incomodar. Y más si nos hacemos la pregunta si un monstruo, si alguien tan malvado, tan oscuro, puede encontrar la luz. ¿Puede alguien que hizo tanto daño a tantas personas encontrar la gracia de Cristo, recibir el perdón de Dios? La palabra de Dios nos responde con una verdad que estremece. En Romanos 5:20, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No porque el pecado sea pequeño o porque el dolor de las víctimas no importe, sino que la gracia de Dios es mayor que cualquier pecado, siempre y cuando haya un arrepentimiento verdadero. Eso es muy, muy importante. La historia de Jeffrey Dahmer no es solamente una historia de horror, porque de horror tiene bastante, pero también es una historia de misericordia, de qué tan grande es la misericordia de Dios para perdonar al peor de los pecadores. Es un recordatorio profundo de que nadie está tan perdido como para no clamar la misericordia de Cristo, como para no recibir el perdón del Padre. Porque mismo Cristo dijo, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y pues bueno, amigos, eso fue todo por este video. Espero les haya gustado bastante. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con las demás personas, con sus familiares, con sus amigos, para que aprendan sobre la misericordia de Dios. Simplemente es cuestión de entregar nuestra vida a Cristo, arrepentirnos de todo corazón y confesar nuestro pecado. Y pues bueno, amigos, Dios los bendiga grandemente. Yo soy Berlín. Nos vemos en el próximo video y que Dios los acompañe toda esta semana. Bye. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16.